Nacida en España, la joven ilustradora Zhou Quan es inmigrante de segunda generación. Su obra, que cuenta la vida de su familia en Andalucía, ha podido verse en medios como El País y también ha obtenido un reconocimiento gracias a la publicación de varias novelas gráficas en España. Su sentido de humor es sin duda una herramienta capaz de tender puentes entre las culturas. Vamos a conocerla en esta edición de Enfoque. Hola Zhou Quan, gracias por aceptar nuestra entrevista. Sabemos que usted nació en España y sus padres son inmigrantes de origen chino. ¿Y cómo fue la primera vez que usted visitó China y cómo fue la experiencia? Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de hablar con vosotros y fue muy tarde. O sea, yo fui a China muy tarde, creo que tenía 24 años. Es la primera vez en toda mi vida que visitaba China. O sea, ya era una mujer adulta, ya había vivido toda mi vida en España y a mí me gustó mucho porque fue conocer una parte de mi familia y de mí que yo no conocía. O sea, para mí fue visitar otro mundo, ¿no? Otra calle, otro olor, otra forma de vivir. Entonces fue muy bonito, sobre todo porque también fui a ver a la familia que vivía aquí en China. ¿Y ha notado algún cambio a lo largo de estos años? Sí, ha cambiado mucho, muy rápido. Por ejemplo, cuando yo fui al pueblo, lo que yo recuerdo ya no está. Y ha pasado en 5 años, o sea, las casas ahora es construcción nueva, es todo nuevo, ha ido avanzando muy rápido. O sea, es como darte la vuelta y que haya cambiado todo de la arquitectura, todo. ¿Cree usted que su origen chino le da otro punto de vista distinto para observar el mundo y cree que busca algún equilibrio o alguna función de las dos culturas en cuanto crea sus obras? Sí, totalmente. Para mí tener la cultura china junto con la española hace que tenga un punto de vista más grande, o sea, para ver todo. Tengo más capacidad crítica, también para saber si esto me parece bien tanto de la cultura china como la española o me parece mal, y creo que enriquece mucho mi obra artística, porque también veo otro tipo de cosas, otro tipo de arte, veo a mis padres, mi familia, lo que ellos ven. Entonces, una persona que solo tiene una cultura, que solo por ejemplo es española, no ve tanto como yo, que yo veo muchas cosas más. ¿Nos podría presentar un poco sus libros? ¿De qué temas tratan? Pues tengo 2 novelas gráficas publicadas y un libro de ilustración para niños. Las 2 novelas gráficas son Gazpacho agridulce, un cuento chino andaluz, y la segunda parte, la continuación, se llama Andaluchinas por el mundo. Entonces, Gazpacho agridulce, el nombre es un juego entre gazpacho, que es una comida típica española, y agridulce, que es lo que todos los europeos conocen como algo que puede ser de comida china, ¿no? Sweet and sour. Y en la primera parte hablo de cómo es nacer y crecer siendo una familia china en un pueblo pequeño de España donde no había chinos antes, donde no se conocía la cultura y no se veía nada. Y Andaluchinas por el mundo es cuando las hermanas Chou, o sea, mi familia, nosotras nos hacemos mayores después de crecer en un ambiente español y vamos afuera hacia el mundo. Entonces mi hermana va a Francia, mi otra hermana va a Estados Unidos, yo me quedo en España y vemos como el mundo entero en Europa y Estados Unidos interactúa con personas como nosotros, que no solo somos chinos, sino que somos descendientes de chinos, que hablamos varios idiomas, que tenemos otra cultura distinta, y ahí va la novela gráfica. Pues mira, este es Gazpacho agridulce, el primero, y mira, esta es mi madre, la dibujo mucho. La cosa graciosa es que mi madre no sabía que yo estaba haciendo cómic y que ella era la protagonista. O sea, era un secreto que sabía toda España, porque yo estaba dando charlas en auditorios, todo lleno de personas, y ella seguía sin saberlo, ¿no? Y era el personaje favorito. Y entonces yo le decía, yo cuando firmé el contrato con la editorial para publicar este libro, le dije, mamá, voy a publicar un libro y es de la familia, tal, y ella, ¡qué vergüenza! No vas a publicar la familia, todo. Y luego me dijo, pero vas a ganar mucho dinero. Es lo más importante. Pero la verdad que en España, como el mercado es tan pequeño, no se gana mucho dinero. Y entonces aquí contamos cosas como, por ejemplo, las cosas familiares, y como teníamos el restaurante chino, y aquí en España hay una tradición que, como España es católica cristiana hasta hace poco, los Reyes Magos, que son los 3 reyes que daban a Jesús oro, incienso y mirra, traen regalos a los niños. Entonces a nosotros los profesores siempre nos decían, sí, os van a traer regalos si os portáis bien y no sé cuánto. Entonces mi madre que decía, pero es mentira, es un cuento para españoles. Y nosotros, ¿cómo un cuento? Es mentira. Y
Claro, porque los españoles se preocupan mucho de que los niños tengan esa ilusión por la Navidad, por no sé cuánto. Entonces, en China es, bueno, esto es mentira, pues es mentira, ya está, toma jumpao y no pasa nada. Y eso, por ejemplo, es una tira de mi madre. Cuando tuvo a mi hermano, pues mi madre pues tendría, yo que sé, 40. Y entonces es como, nieto, es tu nieto. Y ya, no, soy muy vieja. Soy muy vieja de nieto. Y entonces tengo sensaciones encontradas con este libro, porque es verdad que igual si yo no te lo cuento tú no lo entiendes, porque el humor que hay es muy español, las cosas que pasan es muy español, y es inevitable que sea así, porque si no perdería la verdad que tiene. Porque si yo hago algo muy genérico que todas las personas en Europa se sientan identificadas, ya no sería gazpacho agridulce, pues sería la identidad, o sea, sería algo tan abierto que perdería esa importancia. Entonces, algo también que pasó muy muy bonito con lo del libro es que en China me conocen por los españoles que viven aquí. Entonces, este libro también lo utilizan profesores de españoles para enseñar español a chino. Y también mis viñetas. Entonces, de cómo presentarse, de cómo utilizar, por ejemplo, tiempos verbales, o de que ellos conozcan que los que hemos nacido fuera, pues somos diferentes. Es que escribir sobre tu vida y ser una autobiografía al final es delicado, porque yo no cuento solo mi vida. O sea, aquí aparece mi madre, aquí aparecen mis hermanos, aquí aparece muchísima gente. Y por ejemplo, este libro, mis hermanas no lo vieron hasta que estuvo terminado. Entonces, una de mis hermanas dijo, ay, no sé si llorar de risa o de vergüenza, porque has escrito cosas, que mal o que bien. Pero al final, al contar una historia, pues tienes que narrar esa verdad para que la gente empatice contigo y sepa lo que quieres decir. Porque si no, no se pone en tus zapatos. Si piensan que es ficción, piensan que no ha pasado de verdad, pues no entienden que alguien ha sufrido por el tema del racismo o por las crisis de identidad. Pero si tú dices que eres tú quien ríe, quien llora, quien sufre esto, pues dicen, pues lo tengo que tener más en cuenta. Entonces, a ver, que también la novela gráfica tiene sus verdades y sus no tan verdades, porque a la hora de contar una historia la vida es muy caótica. Entonces no puedes narrar todo con una secuencia de cosas que pasan de forma ordenada y luego tiene esto, sino que pasan cosas y tú las ordenas y ya vas contando una historia. Entonces, en España esto pues lo llamamos un poco de autoficción, porque no del todo es verdad, pero ya te digo yo que hay muchísima verdad. Entonces yo a este libro le tengo muchísimo cariño, porque también nunca pensé que lo iba a publicar. O sea, yo había dejado de dibujar desde muy pequeña, bueno, desde el instituto, porque no veía que fuera a tener ningún trabajo ni nada. Entonces fue como un sueño hecho realidad, yo me encantaba dibujar, y de repente de algo que yo no sabía que era un hobby, que no sabía, que no tenía ninguna intención más que una risa, se ha convertido en algo súper importante, tanto en mi vida laboral como relevante en un país. Entonces eso es como muy grande y una responsabilidad muy grande, y que ahora, bueno, ya que estoy aquí en Pekín, pues soy que autora internacional, que eso también está, joder, que también es una responsabilidad. Entonces pues estoy súper contenta de cómo ha salido Gazpacho Agridulce. Sí, ¿y cómo es la reacción de los lectores españoles y cuáles creen que son las causas de su éxito? Pues los lectores españoles se lo han tomado súper bien. O sea, han sido un punto de vista que ellos no conocían, que les daba mucha curiosidad. Pero lo que a mí más me ha gustado son los lectores chinos, los lectores como yo, que tienen familia asiática, o sea, familia china, y que se sienten igual que yo me he sentido cuando era pequeña. Entonces, cuando yo empecé a dibujarlo y a sacarlo, no había representación de hijos de inmigrantes chinos en España, y he sido la primera. Entonces, para mí, más que los españoles vean que estamos en España, ha sido que los que son como yo, hijos de chinos, se sientan representados y entendidos. Ya. En algún momento, algunos reportajes de los medios de comunicación español le llamaron la atención, y usted publicó un cómic para responder a esos reportajes, y también hicieron una colaboración con la radio española para difundir la cultura china en España. Cuéntanos cómo fue la experiencia, qué es lo que pasó. Pues
ahí hay una cosa buena y una cosa mala. Entonces, los medios españoles enseguida se interesaron mucho por mi trabajo, porque socialmente tiene mucho peso. Entonces, no es una historia que no estaba contada, era algo que estaba pasando en las generaciones que estábamos naciendo en España y que ya hemos crecido. Entonces, colabora con Radio 3, otras radios más, he estado en todas las radios de España, muchísima televisión también. Y en parte está bien porque muestra interés, y en parte está mal porque no dejamos de ser como ¡oh, esa gente tan lejana, los chinos! Y no es tan lejana, de hecho somos muy parecidos y de forma muy cercana, ¿no? Hay ya bastantes más chinos que vienen a España de turismo, que van a comprar, entonces mucho del trabajo que yo hago es que se vea, que se deje de ver ese espacio tan grande y que se nos empiece a tratar para mezclarnos mal, ¿no? Para ser ese puente que une. Entonces muchas veces lo de que tú decías del turismo a mí no me gusta, porque es como uy, un objeto, unos turistas vienen aquí chinos a gastarse mucho dinero. Entonces eso no me gusta porque no se hace con turistas ingleses. Bueno, los turistas ingleses dicen que son unos borrachos, no vienen aquí a emborracharse mucho. Pero debería dejarse tratarse con tanto sensacionalismo como para hacer historias más cercanas y más humanas. Y creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. ¿Existen algún prejuicios o estereotipos sobre los chinos en España y que a usted le incomoden? Claro, pero o sea, eso es inevitable. Existen prejuicios y estereotipos de españoles aquí en China. Mi madre dice que los españoles son muy vagos, que no trabajan mucho, y a la viceversa también. Creo que es fruto también de la ignorancia y de no conocer a muchas personas chinas. Que me incomoden, pues claro, lo de a veces dicen pues que los chinos comen perro, comen gato, eso todavía existe y es como todavía, o sea, estamos ya en 2019 y es un prejuicio muy tonto, ¿no? Pero es que siguen montando esta imagen de estos chinos como ente extraño, ¿no? Como que te aleja. ¿Y cómo encaja esos estereotipos? ¿Se lo toma con humor? ¿Y qué es lo que hacen sus otros amigos de culturas mixtas? Yo me lo tomo con mucho humor porque la verdad que no hay que enfadarse en esta vida, no tiene tanta importancia. Entonces cuando a veces dicen, bueno, es que coméis perro, y yo pues sí, me he comido al tuyo. O en España es que no hay cementerios con chinos y yo digo, claro, pues que utilizan para hacer pollo con almendras. O sea, entonces los españoles a veces se quedan así y entonces tú tienes que enseñar. O sea, a veces es cansado estar enseñando todo el rato, ¿no? Pero, o sea, mis padres sienten muchísimo amor por China. O sea, ellos lo dicen, yo me quiero ir cuando el día que yo me retire me vaya a morir. Yo no quiero morir en tierra extraña. Entonces, es algo que tienes que explicar una vez, otra vez y otra vez, porque es verdad que todavía la mayoría de los españoles y los europeos en Europa no tienen amigos chinos y no hay nadie que se lo explique. Entonces, estoy ahí un poquito, pues, de profesora. ¿Cree que el cómic es capaz de tender puentes entre las dos culturas y cuáles creen que son los encantos y atractivos de esta arte? Creo que es el cómic, pero juntando el cómic con el humor, porque para mí me ha funcionado muy bien porque es una historia que tú cuentas de forma muy amable. Entonces, si tú a una persona dices, oh, qué racista eres, qué malo, la persona va a decir, oye, no quiero escucharte. Pero si tú le enseñas algo que le hace reír, que es muy amable a la vista, que lo toca, que lo lee y que ve que no hace daño, luego le haces pensar y decir, el mensaje que me está contando es verdad, igual debería de tener más amigos chinos, igual debería de, en vez de decir, oye, qué bien hablas español, pues callarse, ¿no? Entonces esas cosas a las personas se le da un mejor mensaje cuando les hace reír. Un amigo muy sabio a mí me dijo una vez que la verdad es como una piedra, si tú la lanzas vas a hacer una herida. Y la persona se mirará la herida en vez de mirar la verdad que tú le has dado. Pero si tú se la das en la mano, va a cogerla, va a mirar qué color tiene, va a sopesar su peso y va a meditar sobre ello. Por eso yo no lanzo piedras y prefiero hacer reír a las personas. Ya, ¿y cree usted que existe otro tipo de arte que también puede jugar el mismo papel? Claro, por supuesto. Yo creo que cualquier tipo de arte, cualquier tipo de medio de expresión, el cine, la música, algo que sepa conmover a las personas es un buen medio para concienciar. ¿Cuáles son las partes de la cultura china y de la cultura española que le gustan más y cuáles son las partes que quieren presentar al pueblo de ambos países? Ay, pues justo las cosas que más me gustan son también las que más me disgustan, de los dos sitios. Es como, si no todo es de un lado o de otro. Por ejemplo,
Cuando hablas de que los españoles son vagos, es verdad, o sea, los chinos trabajamos mucho más que los españoles, pero es que es verdad que a veces trabajamos tanto que a mí, por ejemplo, me gusta mucho disfrutar. Entonces, las vacaciones en España hay muchísimas más y es como qué bien porque estoy contenta con mi trabajo. Y en China también me gusta mucho el respeto que hay hacia la familia y hacia los mayores, que en Europa no está. O sea, tú no tienes tanto respeto por tu abuela o por tus tíos o por alguien mayor que tú, pero sin embargo luego hay, al carecer de ese respeto tan, o sea, esa jerarquía, tienes mucha cercanía. Entonces tienes una relación muy estrecha con tu abuelo o con tu tío y tal. Entonces igual habría que hacer un término medio, ¿no? Coger las mejor de las cosas y decir, vale, yo te tengo respeto, pero igual también quiero tener contigo una relación más estrecha. O igual hay que esforzarse mucho durante pocas horas y no estar todos los días trabajando 12 horas. Algo así. ¿Cómo es la situación del mercado de empleo para los descendientes chinos en España? Pues es una muy buena pregunta, porque cuando mis padres llegaron aquí, ellos al no tener tanta educación de universidad y tal, en España cogían solo, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Un restaurante chino. Entonces la mayoría de las personas creen que, de los españoles, que los chinos solo se dedicaban entonces a restaurantes o a tiendas de alimentación, que son pequeños supermercados, ¿no? Donde se venden de todo. Y últimamente ha habido más tiendas de ropa. Pero claro, la situación ha cambiado porque los que hemos nacido aquí ya tenemos educación muy alta, o sea, también hay gente que hace máster, yo he hecho un máster y todo ha ido evolucionando y está bastante bien. ¿Qué pasa? Que primero los que vienen de China, que han emigrado aquí de adultos, o sea, que han emigrado de adultos y han venido a España, o que llegan así, o que estudian aquí, he notado entre mis conocidos chino descendientes que piensan que si se salen de ese mundo, que si se salen de traductores de chino o el comercio, no van a encontrar ningún trabajo, como si no tuvieran ese valor importante. Entonces allí ha habido como un gran miedo y yo creo que también talento perdido, porque son gente muy válida, que ha hecho MBAs, que ha estudiado empresariales, que ha hecho muchísimas cosas, que siente ese miedo. Por el contrario, cuando yo me gradué de estudiar, que antes era diseñadora gráfica, me gradué en Inglaterra, cuando volví a España era una crisis económica muy fuerte, o sea, había muchas familias que se quedaron en el paro, entonces era muy difícil encontrar trabajo. Pero a mí el mercado laboral me cogió con los brazos abiertos, o sea, los españoles tienen la concepción de que los chinos somos muy competentes y que trabajamos mucho. Entonces cuando yo entré en el mercado laboral fue totalmente inesperado, pero muy bueno, tanto porque era crisis económica, también empecé con buen salario, mis jefes españoles todos se cuidaron de, oye, no hagáis bromas con chinos o no sé cuánto, ella es, bueno, Quan, porque allí me llaman Quan, no saben pronunciar, no saben quechua, y se preocuparon mucho por eso. Entonces yo tuve muy buen trabajo en una cadena nacional española de televisión, que es de grande, supongo que aquí CCTV es muy grande, pues allí es igual de grande. Entonces estuve trabajando ahí muchos años y cuando estudié un máster y me cambié de carrera, yo ahora trabajo en Propelan, que es una consultoría de tecnología e innovación que ayuda a las empresas a crecer, ¿no? Allí también, o sea, para nada fue chino o nada, o sea, ellos estaban interesados en mi persona, en el talento que tenía y también me acogieron con los brazos abiertos tanto de salario como mis compañeros y todo. Nunca ha habido una separación entre lo que ellos eran o lo que yo, para nada. Y valoraron mucho también mi background, pero no era lo único que valoraban de mí, o sea, están muy interesados en que mi familia sea china y si sale oportunidades laborales, porque la Propelan es internacional, tienen sede en México, en San Francisco y en Madrid, pues seguramente en ellos también me tengan en cuenta para trabajar. Así que en cuanto al mundo laboral fuera del cómic y del dibujo, mi experiencia ha sido muy buena. Y según su observación, ¿qué tipo de, por ejemplo, obras o productos culturales de China son los que le interesan más al público español? Como todavía no hay esa normalización en la sociedad de que somos personas normales que estamos allí, tanto los chinos y tal, pues nos ven como algo todavía muy exótico, no muy distinto. Entonces
tiran mucho de tópicos, les gusta mucho estas cosas, el exotismo, ¿no? Y a mí eso no me gusta nada, porque tú cuanto más haces eso, más contribuyes a la separación de culturas. Hay que normalizar más y juntarnos más. Entonces hay una película americana que no llegó a España, pero a mí me gustó porque representaba eso, la normalización. Crazy Rich Asians. Entonces, en Crazy Rich Asians es una comedia romántica sobre una chica asiático-americana pobre que se enamora de un chico de Singapur que es muy rico. O sea, me gustó mucho porque es normal. Es chica se enamora de chico, chica tiene problemas con su suegra. Ya está. Y no hay, y la gente es particular porque la gente es particular. Pero he visto otras películas que es como qué mal, no hagáis otra vez tópicos, no encerréis a esto. Entonces, me gustarían ese tipo de obras que te hacen normalizar a la otra persona. Y si lo ves más en los medios de comunicación, por ejemplo, si en España hubieran más chinos en la televisión normal o más extranjeros en general, la gente estaría más acostumbrada a verlo, entonces no pasaría esto. Igual en Estados Unidos ha pasado ya cuando ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero también hay personas de raza, personas de color, latinos y tal, o sea, una representación de gente que hace lo normal en la tele, que es lo que debería de hacerse. Entonces, creo que eso sí que ayudaría también a visibilizarlo y que se viera todo más global, más unido. Creo que para superar los prejuicios lo fundamental es una educación de igualdad y de respeto. Pero además de eso, ¿qué es lo que podemos hacer los chinos, tanto los chinos que vivimos aquí en China como los descendientes chinos que viven en otros países? Empezando por la parte que me toca de origen chino, generalmente nosotros, como hablamos muy bien el idioma, no tenemos ningún problema a la hora de mezclarnos o de hablar o socializar o hacer vida. El problema a veces viene cuando la sociedad es un poco racista, ¿no? Como te ven que te juntas con personas como tú, pues dicen, estas personas pues no quieren estar con nosotros, ¿no? Creo que hay que pensar un poco de vamos a conocernos más antes de decir, bueno, no voy a hablar con estas personas porque no quieren juntarse conmigo. Igual tienen un problema, una barrera de idioma más grande, por ejemplo mis padres, o nosotros cuando no lo hemos pasado bien en el colegio, por ejemplo mi hermana y yo estamos siempre juntas porque entre nosotras no nos pasaba nada. Entonces creo que habría que tener más comprensión y, por ejemplo, si vamos turistas chinos a Madrid, que eso pasa mucho, normalmente pues intentar no estar solo, o sea, intentar vivir la vida un poco más local, no solo shopping. Y no solamente tomar fotos. Sí, no, tratar de conocer más a las personas. Al final, esto se basa en vez de ser nosotros y ellos, que eso vale tanto para España, Europa como China, ser todos un nosotros y ser relaciones entre personas, hablar de persona a persona. Entonces te das cuenta de que no somos tan diferentes. ¿Y usted como descendiente chino ha pasado algunas veces en su vida algún conflicto de identidad? Hay muchísimo todo el rato, sí. En general, todos los que hemos nacido como yo fuera de China, de padres chinos, sentimos un conflicto muy grande a la hora de crecer. Porque siendo la primera generación, mis padres, y nosotros la segunda, no hay nadie que te guíe, no hay nadie que te diga, oye, ni a mis padres le van a decir que nosotros somos distintos, ni a nosotros nos va a decir que somos diferentes y que está bien. O sea, entonces siempre te sientes perdido de voy a intentar ser chino, pero es que no, solo chino tampoco eres. Entonces, ni solo español tampoco. Entonces siempre están los españoles que dicen, no, es que tú eres española, y los chinos dicen, no, es que tú eres china, y luego se intercambian. Sí, entonces es como muy raro y tardas tiempo porque no hay nadie que ha ido antes de ti. Yo supongo que las terceras generaciones, por ejemplo mis hijos o los hijos de mi hermana, ya no pasarán porque yo tengo mucha información que darle. Entonces igual pueden ir a China a estudiar, luego volver a España, pero ellos ya sabrán, ya tendrán una identidad muy formada porque ya tienen guías y los referentes son muy importantes. ¿Existe alguna brecha de generación o de cultura entre usted y sus padres? ¿Sus padres están orgullosos de usted? Bueno, hay una brecha muy grande, un océano muy grande, porque también mis padres fueron a España, fueron la primera generación de inmigrantes, pero ellos vinieron como en los finales de los años 80. Entonces ellos son muy tradicionales, tienes que casarte joven, estudiar, bueno, mira, mejor coges el negocio familiar porque el negocio familiar va a ir bien.
Pero yo nunca he querido eso, y al principio, aunque había muchísimas peleas, luego ellos son mis mayores fans, les encantan mis libros. Estoy aquí en Pekín y ellos están súper contentos. Mi madre dice, mándame fotos porque lo quiero poner el Weixin todo el rato. Están muy felices. Sí. ¿Y cree que en términos generales los padres chinos son diferentes que los padres españoles? Los padres chinos son más exigentes y tienen más expectativas. Ay, totalmente, son totalmente distintos. Obviamente, culturalmente, a los padres españoles se les cría de una forma y les dicen, bueno, ser padre es esto, y a los padres chinos de otra. Y los padres chinos exigen mucho de forma de trabajo, educacional, ser competente, matrimonio, y los españoles son más afectivos, te dan más abrazos, te dan más besos, y ellos se preocupan de que tú te sientas muy querido y de que tú lo sepas. Entonces, la expresión de afecto de los españoles son muy tocones y tal, y mis padres chinos no lo son. Entonces, a veces había como diferencias de comunicación. Pero luego yo me decía, joder, yo estudio muy duro y mis padres siempre me exigen. Y los padres españoles, bueno, el niño ha sacado un 7, qué bien. Y es como, no, tío. Pero uno de mis profesores de mi máster me dijo, yo le dije, Dani, eres el que más aprieta y el que más nos exige. Y él dijo, vale, pero ¿a qué salen los resultados? Y yo dije, es verdad, salen muy bien. ¿Han visitado China sus padres últimamente y han notado algún cambio comparando con el momento en el que se marcharon de China? Sí, mis padres sí, totalmente. Además, mis padres en el momento en que se marcharon de China, ellos son de un pueblo de una zona rural, eran muy pobres. Entonces, cuando ellos progresivamente han vuelto y han mejorado su estatus económico, también ha ido ayudando a mi abuela, la casa, poniendo más comodidades. Entonces, también ellos veían, bueno, desde siempre creían que China, cuando lo dejaron, en 20 o 30 años iba a ser lo mejor. Y no se equivocaban. O sea, China tenía un crecimiento económico muy importante, está teniendo mucha relevancia en tecnologías, en moda, en muchas cosas. Entonces, cuando ellos vuelven, sí que notan todo el cambio. Y antes ellos no sabían utilizar el ordenador, y ahora son los maestros del WeChat, HomePao, todo eso, y yo no sé utilizar nada de eso. Entonces, creo que sí que ellos ven también la diferencia. Y sobre todo notan que han pasado viviendo 30 años fuera de China. De hecho, hoy en día los chinos, sobre todo los jóvenes, están encantados de estudiar otras culturas, y al mismo tiempo vemos en nuestro alrededor cada vez más gente de todo el mundo estudiando y trabajando en China. ¿Y cuáles creen que son son los esfuerzos que podemos hacer más para impulsar los intercambios culturales? ¿Cree que Internet o las redes sociales nos puede ayudar a entendernos mejor? Totalmente. Usadas con responsabilidad, las redes sociales es es un arma muy buena para dar a conocer tu trabajo, o por ejemplo en el tema de la educación, si recibes buenas becas o no. En España a mí me hubiera encantado ir a China a hacer un máster cuando estaba estudiando la carrera, pero no encontraba información en ningún sitio. No hay información especializada, casi no hay portales, la información está muy escondida para los estudiantes que quieran hacerlo. Entonces, sé que viceversa, sí que hay muchos estudiantes chinos que van a Madrid a estudiar porque las universidades tienen acuerdos. Pero, por ejemplo, si yo ya estoy fuera del mundo educacional y yo quiero ahora mismo hacer un doctorado a China, no sabría dónde buscar. Entonces creo que hace falta comunicación, que las redes sociales son fuertes, pero no es el único medio. O sea, puedes lanzar becas, puedes captar talento fuera, traerlo, o decir, bueno, vamos a los que se fueron que vuelvan también, ¿no? Y entonces crear sinergias muy buenas y muy bonitas entre distintos países, porque cuanto más cosas distintas conozcamos, enriquece más. Para finalizar, ¿qué planes tiene usted en el futuro? ¿Ha pensado en publicar sus libros en China o algún programa de intercambios culturales? A mí me gustaría muchísimo publicar en China. O sea que espero que ya que estoy aquí alguna editorial lo vea y se decida. Y también estoy escribiendo otro libro sobre las identidades mixtas, que es los que hemos nacido fuera y que te sientes de un sitio y de otro, o de ningún sitio. Entonces ese libro todavía está en proceso, no sé cuánto voy a tardar en escribirlo, porque yo he publicado novela gráfica pero no he escrito nunca. Entonces está ahí poquito a poquito, y de momento son mis futuros planes. Bueno, muchas gracias, Zhou Quan, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias.